Siguiendo con el segundo fenómeno, que es la refracción, en este caso de la luz, vamos a estudiar ya a profundidad qué es la refracción, el índice de refracción absoluto y la ley de Snell, y en qué se aplica en la vida diaria este fenómeno. Recordemos que la refracción pues es el cambio de dirección que experimenta la onda cuando pasa de un medio material a otro. Recuerden que solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios, y lógicamente si estos dos medios tienen un índice de refracción distinto. Si el índice de refracción es el mismo, este fenómeno pues no se va a producir. En este caso de la animación tenemos una onda de luz pasando de un índice de refracción a otro, y vemos cómo esta onda se curva al pasar del medio 1 al medio 2 y va a originar un cambio en la velocidad de propagación de dicha onda. Recuerden que las distancias que vemos acá entre onda y onda es la longitud de onda de esta onda que se está generando en estos dos medios. Recordemos las leyes de la refracción que ya las habíamos estudiado antes. Vamos a recordar primero que cuando yo lanzo un rayo, este rayo se va a llamar rayo incidente. El rayo que pasa al segundo medio va a ser el rayo refractado. Si nosotros dibujamos la línea normal, entonces nos van a aparecer dos ángulos. Este ángulo que se forma entre la normal y el rayo incidente, θ i, que es el ángulo de incidencia, y el ángulo que se forma entre la normal y el rayo refractado, que va a ser θr o ángulo de refracción. El medio 1, cualquier medio que nosotros estemos trabajando, y el medio 2, donde se va a refractar este rayo incidente. ¿Qué me dice la primera ley? La razón entre el seno del ángulo de incidencia θi y el seno del ángulo de refracción θr siempre va a ser constante. Por lo tanto, el seno de θi sobre el seno de θr es igual a tener la razón entre la velocidad del primer medio con respecto a la velocidad del segundo medio, y este valor siempre va a ser una constante. Y la segunda ley que me dice que el rayo de incidencia, el rayo refractado y la normal siempre deben estar en un mismo plano. Miremos qué es el índice de refracción absoluto. Vamos a denotarlo con la letra minúscula n, n sub x, n, índice de refracción de x, cualquier medio que nosotros vayamos a utilizar. Entonces el índice de refracción absoluto, nx, de este medio cualquiera que vamos a escoger, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que se representa con la letra C mayúscula, y la velocidad de la luz en el segundo medio, en el cual se esté refractando ese rayo incidente. Nx va a ser el índice de refracción absoluto de la sustancia, C va a ser la velocidad de la luz en el vacío, que es de aproximadamente 300.000 km por segundo, o lo podemos expresar en el MKS como 300 millones de metros por segundo, y V sub x, que es la velocidad de la luz en la sustancia 2. Aquí en la tabla van a encontrar ustedes unos índices de refracción propios de algunas sustancias. Si nos damos cuenta, el mínimo índice de refracción lo tiene el aire, que es de 1,00029, aproximadamente 1. Con este valor es que vamos a trabajar las fórmulas que vamos a estudiar a continuación. Van ustedes en casa a llenar la tabla. En la tabla me están pidiendo calcular la velocidad de la luz en cada uno de estos medios. Voy a hacer el primer ejercicio. Esa velocidad la vamos a dar en metros por segundo. Sabemos que el índice de refracción absoluto es igual a c, velocidad de la luz en el vacío, sobre la velocidad de la luz en este medio, en este caso en el aire. La fórmula me queda Bx igual a c sobre nx. Reemplazamos valores como me lo están pidiendo en metros por segundo. Trabajamos con el valor de la velocidad de la luz que está expresado en metros por segundo sobre el índice de refracción absoluto del aire, y eso me da 299.913.025 metros por segundo. Como pueden ver, si lo hubiéramos trabajado con el índice aproximado de 1, pues nos volvía a dar exactamente el mismo valor que tenemos de la velocidad de la luz en el vacío. Ustedes completan el resto de la tabla allá en sus cuadernos, porque la vamos a necesitar luego para completar. ¿Qué es la ley de Snell? Para que se produzca la ley de Snell debe haber refracción de la sustancia de un medio a otro. Nos dicen si la luz pasa de un medio 1 a un medio 2, ya sabemos por fórmula que N1 es igual a C sobre
la velocidad de ese medio 1. Si despejamos la velocidad 1, como lo hicimos en el ejercicio anterior, nos queda que es igual a c, velocidad de la luz en el vacío, sobre el índice de refracción de esa sustancia. Vamos a hacer lo mismo con la segunda sustancia. Índice de refracción de la segunda sustancia es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en dicha sustancia. Despejando nuevamente B sub 2, que es la velocidad del segundo medio, nos queda que B2 es igual a C sobre N2. Pero nosotros sabemos ya que el seno de teta i sobre el seno de teta r es una constante, es igual a la velocidad del medio 1 sobre la velocidad en el medio 2. Reemplazando estas dos fórmulas de velocidad que acabamos de encontrar en esta fórmula, nos va a quedar que el seno de teta i sobre el seno de teta r va a ser igual a c sobre n1 sobre c sobre n2. Aplicamos la ley de medios y extremos y llegamos a que el seno de teta i sobre el seno de teta r es igual a n2 por c sobre n1 por c. Aquí podemos simplificar c, que es la velocidad de la luz, y vamos a llegar a la fórmula general de Snell, que me dice que el seno de teta i sobre el seno de teta r va a ser igual al índice de refracción del medio 2 con respecto al índice de refracción del medio 1. Esta expresión es conocida como la ley de Snell y con ella vamos a seguir trabajando. La ley de Snell, que es una fórmula muy simple, la vamos a utilizar también para calcular el ángulo de refracción de la luz cuando atraviesa la superficie de separación entre dos medios, vuelvo y repito, con índice de refracción distinto. ¿Por qué se llama ley de Snell? Se le dio el nombre gracias a su descubridor, el matemático holandés Willebrord Snell. ¿Por qué lleva doble L? Porque se le quiso colocar la doble L que lleva su nombre. Por eso se conoce como ley de Snell. La ley de Snell pues no solamente se utiliza para explicar los fenómenos de refracción de la luz, sino que también se puede aplicar a todo tipo de ondas que atraviesen una superficie de separación entre dos medios, en los cuales pues la velocidad de la onda lógicamente debe variar. Seno de teta i sobre seno de teta r igual a B1 sobre B2. También lo puedo expresar como seno de teta i sobre seno de teta r igual a N2 sobre N1, recordando que N2 y N1 son los índices de refracción del segundo medio con relación al primer medio. Vamos a mirar cómo se conforma ese ángulo refractado de acuerdo a el índice de refracción que tengan dichos medios. Si la luz pasa de un medio menos denso, en este caso podemos decir que es el aire, por ejemplo, a un medio más denso, que podríamos imaginar que es el agua, el cristal, el aceite, el rayo refractado se va a acercar a la normal. Aquí en la animación nos podemos dar cuenta que está pasando de uno menos denso a uno más denso, y este rayo refractado siempre se va acercando a la normal. Y al contrario, cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, pues este rayo refractado se va a alejar de la normal. Vamos a redactar otra conclusión, pero en términos de índice de refracción absoluto, no hablando de las densidades del medio. No me quedaría cuando la luz pasa de un medio de menor índice de refracción absoluto, N1, a uno de mayor índice de refracción absoluto, N2, el rayo refractado se va a acercar a la normal. ¿Qué quiere decir? Que teta i va a ser mayor que teta r. Por lo tanto, el índice de refracción 1, que en este caso es del aire, pues es mucho menor que el índice de refracción 2, que es del agua. Pero si ocurre lo contrario, cuando la luz pasa del medio de índice de refracción absoluto mayor a uno de índice de refracción absoluto menor, pues este rayo refractado se va a alejar de la normal. N1, índice de refracción del primer medio, con respecto a N2, índice de refracción del segundo medio, teniendo en cuenta que N1 va a ser mayor que N2. Resolvamos un ejercicio sobre índice de refracción o ley de Snell. Un rayo de luz sale del agua hacia el aire con un ángulo de 20 grados. Calcule el valor del ángulo de incidencia y haga la gráfica con los ángulos respectivos. Tengo como datos que teta r es de 20 grados. Me están pidiendo el valor de teta i, el ángulo de incidencia. El ejercicio nos dice que sale del agua, por lo tanto N1
va a ser el índice de refracción del agua, que es de 1,33 y sale hacia el aire. Entonces N2, que es el índice de refracción del aire, lo vamos a trabajar con su aproximación, que es 1. Mi fórmula me dice que seno de teta i sobre seno de teta r es igual a N2 sobre N1. Como me están pidiendo teta i, debemos despejar esta variable seno de teta i de la fórmula. Entonces me quedaría que el seno de teta i es igual a N2, índice de refracción del segundo medio, multiplicado por el seno del ángulo refractado sobre el índice de refracción del primer medio. Reemplazamos valores y hacemos los cálculos matemáticos. Llegamos a que seno de teta i es igual a 0,257142. Debemos despejar teta i, entonces buscamos la inversa del seno, que es seno a la menos 1. En sus calculadoras podemos hallar este valor y nos da que teta i es de 14,9 grados. Como nos podemos dar cuenta, teta i, 14,9 grados, es menor que teta r, que es de 20 grados. Al hacer nuestra gráfica, recordemos, N1 va a ser el agua, N2 va a ser el aire según mi ejercicio, dibujo la normal y lanzo el rayo que me están dando, que es el refractado, que mide 20 grados. Por lo tanto, el de incidencia me dio 14,9 grados. Nos podemos dar cuenta que cuando el rayo incidente pasa de un índice de refracción mayor, en este caso el agua, a uno de índice de refracción menor, que es el aire, el ángulo refractado se va a alejar de la normal. Por lo tanto, teta i va a ser menor que teta r. Miremos qué pasa cuando la luz atraviesa una lámina de caras paralelas. Resulta que ese ángulo emerge con un ángulo de refracción que es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, el ángulo de incidencia 1 va a ser igual al ángulo de refracción 2. Miremos nuestra gráfica. Tengo aquí un cuerpo de caras paralelas. Hay un rayo de luz incidente que la va a atravesar, y cuando él vuelve a salir nuevamente al medio, quiere decir que el medio 1 va a ser exactamente el mismo medio 3. Este ángulo de incidencia va a ser exactamente igual a este ángulo de refracción con el que él vuelve a salir. Profundidad aparente. Ustedes muchas veces han estado en una piscina y a veces nosotros vemos la piscina como que es bajita, es poco profunda. Resulta que cuando nos tiramos no encontramos fondo, porque esto es debido a la refracción de la luz en el agua, y es lo que llamamos profundidad aparente. Realmente en esta gráfica el pez está aquí abajo, pero como el rayo de luz al atravesar del aire al agua se refracta, entonces nosotros vamos a ver el pez en una posición diferente a donde realmente él está. También han jugado ustedes a veces en las piscinas a tirar piedritas o moños dentro de la piscina, y uno la alcanza a ver y se tira, y uno se tira precisamente donde vio el moño y lo quiere atrapar y no lo encuentra. Eso también es debido a esta profundidad aparente que tiene el agua debido a la refracción de la luz en ella. ¿Cómo calculamos entonces nosotros la fórmula de la profundidad aparente? Y es la profundidad que hay de la imagen donde nosotros lo estamos viendo con respecto a la superficie del agua, pero la profundidad real es de la superficie del agua a donde se encuentra en este caso nuestro pez. Entonces podemos calcular esta profundidad y con la fórmula muy sencilla que me dice que y es igual a 3/4 de h. Quiere decir que esta profundidad aparente se calcula hallando los 3/4 de la profundidad a donde se encuentra el objeto. H es la profundidad real del objeto, y es la profundidad aparente del objeto. Van a calcular en sus cuadernos la profundidad aparente de este pez, que está situado a 1 metro de profundidad del lago. Veamos algo muy curioso en la refracción de la luz, que es lo que se llama el ángulo límite y la reflexión interna total. Cuando la luz pasa del medio de índice de refracción absoluto mayor pues a uno menor, el rayo refractado ya sabemos que se va a alejar de la normal. Vamos a analizar esta gráfica que tengo acá. A medida que este ángulo de incidencia se va haciendo más grande, el ángulo de refracción puede llegar a crecer tanto que el rayo refractado emerja por la superficie de separación con un valor de 90 grados. Y es lo que nosotros conocemos como ángulo crítico o ángulo límite. Pero si la luz incide en la superficie de separación de estos mismos dos medios, desde el medio de mayor índice de refracción
con un ángulo mayor que este, que el ángulo límite, entonces el fenómeno que se va a presentar se conoce como reflexión interna total. ¿Por qué se llama reflexión interna total? Porque el rayo ya no se va a refractar ni va a quedar en la superficie de separación de los dos medios, sino que se va a reflejar. Les recomiendo ver el segundo video donde se explica muy didácticamente esta reflexión interna total. Por lo tanto, el ángulo límite es aquel ángulo incidente para el cual el rayo refractado emerge tangente a la superficie de separación de los dos medios. Aquí lo estamos mirando en la animación. Cuando este ángulo es de 90 grados, entonces hay un ángulo límite. Pero si es mayor que 90 grados, entonces ocurre la reflexión interna total. Estudiemos ahora la fórmula para el ángulo límite. Si el segundo medio es el aire o es el vacío, entonces el ángulo límite es característico de esa sustancia. Y decíamos anteriormente que va a recibir el nombre de ángulo límite, θ L, de esa sustancia, o ángulo crítico, θ sub c. Vamos a mirar cómo deducir su fórmula. Ya sabemos que por ley de Snell, seno de θi sobre seno de θr es igual a la razón entre el índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. Pero como me están diciendo, para que ocurra ángulo límite, θr debe valer 90 grados. Entonces seno de θi va a recibir el nombre de seno de ángulo crítico. Si cambiamos estos datos en la fórmula de Snell, me quedaría que el seno del ángulo crítico sobre el seno de 90 va a ser igual a n, índice de refracción del aire, porque recordemos que para que haya ese ángulo límite, el segundo medio debe ser el aire, con respecto a n1, que es el índice de refracción del otro medio o de la otra sustancia. Pero también sabemos que el índice de refracción del aire es aproximadamente 1 y que el seno de 90 también es 1. Reemplazando estos valores en mi fórmula, me quedaría que el seno del ángulo crítico va a ser igual a 1 sobre el índice de refracción de la sustancia 1, que puede ser cualquier sustancia. Y recordemos que el seno del ángulo crítico es lo mismo que tener el seno del ángulo límite. Con esta nueva fórmula vamos a trabajar entonces los ángulos límites de las sustancias que ya habíamos llenado nosotros en la primera tabla. Ustedes allá en sus cuadernos ya llenaron la velocidad de la luz. Ahora los invito a que con esa fórmula calculen el ángulo límite de cada una de estas sustancias con respecto al aire. Vamos a analizar otro ejercicio. Calcule el índice de refracción absoluto de una sustancia que tiene un ángulo límite de 43 grados 12 minutos 37 segundos y decir qué sustancia es. Sacamos nuestros datos. Seno del ángulo crítico es igual a 1 sobre el índice de refracción de dicha sustancia. Como vamos a hallar es el índice de refracción de la sustancia, lo despejamos de nuestra fórmula y nos queda que nx igual a 1 sobre el seno de θ sub c. Pero sabemos que θ sub c ya tiene su valor. Reemplazamos valores en la fórmula, hacemos los procesos matemáticos y llegamos a que el índice de refracción era de 1,45. Si ustedes miran sus tablas, ese índice de refracción corresponde al aceite. Concluyamos que es la reflexión interna total. Decíamos que este fenómeno que se produce cuando el rayo de luz atraviesa el medio de índice de refracción N2, que debe ser menor que el índice de refracción N1, el rayo se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar esa superficie. Por eso no se refracta, sino que se va a reflejar internamente dentro de dicha superficie. En la gráfica podemos analizar que hay una luz que está incidiendo en la superficie de este medio que es el agua y quiere salir al aire. Cuando este ángulo se va haciendo tan grande, de modo que llega a 90 grados, entonces este ángulo ya no se refracta, sino que se refleja dentro de la piscina. Y en este caso, este es el ángulo crítico. Y aquí ocurre la reflexión interna total. Recordemos también que este fenómeno se va a producir para aquellos ángulos de incidencia que sean superiores a este valor del ángulo crítico. Y la reflexión interna total va a ocurrir en aquellos rayos que viajan de un medio de alto índice refractivo
hacia medios de un menor índice de refracción. ¿En qué se aplica esta reflexión interna total? En lo que ustedes conocen como fibra óptica. Algunos de ustedes tienen en sus casas o han visto los arbolitos de Navidad que no necesitan que se les coloquen luces, sino que ellos se conectan, tienen en sus ramitas una especie de nylon que es una fibra óptica. ¿Qué es lo que hace esa fibra óptica? Pues resulta que en la fibra óptica el material interno tiene un índice de refracción más grande que el material que lo rodea, y entonces el ángulo de incidencia de la luz es crítico. Por lo tanto, el ángulo de incidencia de la luz es crítico para la base y el revestimiento que tenga, y allí se va a producir una reflexión interna total en la cual no se va a perder energía, y es por eso que nosotros vemos que cuando se conecta el alumbra. Aquí tengo una animación de cómo entra el rayo de incidencia al atravesar el medio. Ese rayo va a reflejarse continuamente y es la luz que nosotros podemos ver que atraviesa esa fibra óptica. La reflexión interna es también la responsable de esos destellos de luz que se observan cuando vemos nosotros un diamante tallado. Bueno chicos, este es el último tema que vamos a trabajar en 11 grado. Espero sean también muy responsables en sus casas y envíen por favor este taller a tiempo.